Mira, para contestar esta pregunta tendría que hacer recuerdos de cuando yo me inicié realmente con la música antigua, como estudiante de flauta dulce. Primero en la escuela moderna y después rápidamente mi maestra, que era Mirka Stratigopoulos, me llevó a la Universidad Católica a seguir tocando allá y haciendo un poco de música también con el resto de los músicos, no una cosa tan aislada como podía ser una clase individual de flauta. Y en esa época el Instituto de Música se llamaba Departamento de Música y estaba en la calle Lira, más o menos donde está el hospital clínico hoy día de la Universidad Católica. Ya no queda nada, era una casona de 2 pisos de adobe, y se llovía. Hay una anécdota incluso que estaban haciendo clases y había un profesor haciendo clases con paraguas, por ejemplo, y haciendo la clase con su paraguas. Y ahí yo conocí por primera vez a Sara Vidal como persona, ¿no? Olvidémonos de Sara Vidal como directora de un grupo de danza, simplemente ella estaba estudiando pedagogía música, formaba parte del coro. Después, bueno, yo hice una vida profesional como flautista, participé en un conjunto de música antigua de la Universidad Católica. Dejé de verla, digamos, después yo incluso hice una carrera universitaria que no tenía nada que ver con la música, y cuando volví como nuevamente al tema musical, ya como ejecutante, ahí me encontré nuevamente con Sara Vidal ya en esta idea de que ella estaba inmersa en aportar en la danza, que en ese momento no se conocía absolutamente nada en Chile. Lo que se conocía era que había música, que había músicos, que se daban conciertos, y esto de la danza era una cosa como casi un poco exótica. Y ya una de las primeras manifestaciones digamos, de su trabajo fue cuando nosotros se nos ocurrió con un grupo de músicos que éramos semi-amateur, digamos, entre profesionales y amateur, hacer un encuentro de música antigua. Ahí recuerdo que ella aparece ya con un grupo formado como tal. Y ahí se empezó como a instalar este personaje que se llamaba Sara Vidal y su grupo de música, su grupo de danza. Era como el aporte nuevo, digamos, que necesitaba el movimiento de la música antigua en Chile. Yo creo que, y después de eso, claro, yo también ya estaba dedicado absolutamente a la música. Dirigí, por ejemplo, por muchos años un grupo de música antigua en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso. Hicimos varios conciertos en conjunto con Sara Vidal. Y hubo un largo periodo en que muchas veces había un contacto así, artístico, profesional con ella. Ahora, la verdad es que si había alguien profesional en este ambiente era ella, mucho más que nosotros. Nosotros siempre tomábamos la música como una cosa un poquito ligera, ensayábamos un poco, y ahí nos empezamos a dar cuenta que la gente que tenía que ver con las artes de la representación, con el teatro, con la danza, tenían otra actitud frente a su profesión. Estaban todo el día pensando en eso, y si tú le decías un sábado y un domingo, y estaban el sábado y el domingo. Nosotros le dábamos un espacio así de 2 horas, 4 horas el ensayo, y eso era todo. Así que eso es lo que yo te podría decir en síntesis, ¿no? Primero que todo, hacer un aporte que era absolutamente novedoso, que era necesario, que no se conocía solamente la música, no se sabía que también había gente que bailaba, y esto era ya toda una ciencia en esa época. En segundo lugar, su rigurosidad y su profesionalismo para trabajar, que realmente, mirándolo ahora en perspectiva, era mucho más fuerte del que nosotros podíamos darle a la música. Se ha ido desarrollando por capas. Entonces, la primera capa en un primer momento fue reconstruir algunos instrumentos, la oud, el clavecín, la flauta dulce. Después, en Europa y en Estados Unidos también se dieron cuenta que dentro de las cortes, dentro de las costumbres también campesinas, la gente bailaba, y eso estaba obviamente unido a la música, y se comenzó a investigar. Entonces, como una segunda capa que llega no solamente de la música, tanto instrumental como lo vocal, es obviamente darse cuenta de que hay una ciencia, ¿no es cierto? Hay un hacer que tiene que ver con la danza, y que aparece escrito en la literatura, todo lo que ha dicho Donato Arbó, quizá, y tantos otros escritos, en que la gente bailaba, no solamente en las cortes, sino que bailaba también en ámbitos populares, en las danzas, por ejemplo, campesinas, los brandos. Entonces, ese aporte que lo hace ella en forma pionera en Chile, de su propia iniciativa, ella viaja,
nadie le iba a enseñar eso acá en Chile, todo lo contrario, ella fue la primera que se especializa, viaja, estudia los textos, es capaz de enseñar las coreografías, que eran bastante complejas en algún sentido. Mira, el acercamiento a la música antigua uno lo puede hacer desde muchas perspectivas. Pero cuando se tocan danzas, cuando un instrumentista toca la danza y no sabe cómo se baila en realidad, sino que toca solamente la música, está haciendo la mitad o menos de la mitad del trabajo, de lo que significaba históricamente reconstruir esa música. Porque las danzas en la época del siglo XVI, voy a referir específicamente a esa época, no se escribían para escucharse, se escribían para bailarse. Entonces era fundamental que un músico las conozca. Y ese fue uno de los aportes que nosotros de a poco empezamos como a internalizar de lo que estaba haciendo la sala, que gracias a eso podíamos visualizar lo que la música también estaba diciendo. Sí, se Anita, que hay algo que está en el recuerdo y yo quisiera expresar respecto a la personalidad artística profesional de la Sara. Porque yo te dije que ella era de una rigurosidad que nosotros no conocíamos, pero también era de una sencillez al mismo tiempo, y era capaz de transmitir esta rigurosidad sin aspavientos, sin gritar. ¿Sabes? Yo nunca escuché gritarle a la Sara. Tú sabes que los directores de ballet clásicos tienen una personalidad fuerte, así, y apasionada. La Sara siempre estaba como en un estado así de placidez, pero una placidez así, tonificada. Yo nunca la vi enojada, pero yo sé que ella se enojaba internamente cuando las cosas no funcionaban, o los músicos no llegábamos a la hora, o le fallaba a ella un músico, pero ella tenía una manera de ser muy autocontrolada y muy dulce. Tú te recordarás, la Sara era una persona extraordinariamente dulce, y que mantenía siempre esa manera de ser. Yo creo que ella tenía algún momento de su vida, no sé, se tenía que descargar de algunas tensiones que se le iban acumulando, porque esto era muy difícil. La Sara estaba sola contra el mundo. Ella tenía que conseguirse los auspicios, nunca ninguna institución la acogió. Oficialmente, no tuvo un auspicio, alguien que le dijera, mira, te vamos a pagar a ti, te vamos a pagar a tus músicos, te vamos a dar un local, siempre fueron cosas circunstanciales. Y a pesar de eso, ella mantenía siempre esa calma, esa dulzura y esa, te repito, esa rigurosidad para el trabajo. Que eso ella nunca lo transigió, siempre lo mantuvo.